Hola, muy buenas noches, hermanitos bebecitos de luz. Bienvenidos a su podcast, El Adicto en la Línea del Inframundo. En otro capítulo más, y en estos precisos momentos, pues voy a presentar a mis compañeros. Con ustedes trae en la participación en la Línea del Inframundo. Con ustedes, pues, su queridísimo y buen amigo Juan el Profeta. Ya empezando otro día más, compañeros, en el cual, pues, por la gracia de Dios nos permite, pues, grabar nuevamente otro capitulín, ¿no? Y en el tema que estábamos viendo, el de la niñez, compañeritos, ¿no? Realmente todavía no llegamos a hablar de cuándo empezamos a consumir. Estamos viendo un poquito de las vidas de cada uno de nosotros, para darnos cuenta que muchas veces no tiene que ver ni el círculo social, el económico o étnico. O sea, realmente no importa. Puede ser cualquier cosa el detonante de que tú consumas drogas. El día de hoy, pues realmente, pues el día de hoy, pues no pudo asistir nuestro queridísimo y amigo el Cricri. Tuvo cosas que hacer, entonces no estuvo aquí, pero pues igual, como dicen, su espíritu, ¿no? Que es el mismo de cada uno de nosotros, en el cual, pues el día de hoy traemos este podcast para ayuda de otros y de nosotros mismos, pues seguir hablando, ¿no? De esta parte en la cual escuchaba la otra vez, estaban hablando de algunos amoríos, ¿verdad? De pequeños, ¿no? Y realmente, pues, yo, después de que les estaba platicando de lo que fue el bullying que yo recibí, donde pues tuve que empezar a tener miedo, ¿verdad? Y yo pienso que mucho antes, desde que ya te empiezas a subir a la bicicleta y de repente no puedes manejarla, hay un cierto miedo, ¿no? En el cual de repente pasas a exponer en la escuela y de repente no sabes ni qué decir, porque hay un cierto miedo, ¿no? Que poco a poco se va incrustando sin que tú te des cuenta, porque cuando eras más pequeño brincabas de allá para acá, te aventabas en la avalancha, ¿no? Desde unas bajadotas bien fregonas, ¿no? Te ibas en la bicicleta desde muy morrito hasta Xochimilco con tu hermanito y no había bronca, ¿no? Como que no había ese miedo, güey, ¿no? Poco a poco, la sociedad, esos 4 instintos que Dios nos dotó, se van distorsionando y van apareciendo los defectos, ¿no? Algunos defectos, los cuales van a ir afectándonos con el tiempo, según nosotros vayamos distorsionándolo o la misma vida se nos vaya presentando, ¿no? En esta parte recuerdo mucho lo que platicaba el Cricri, ¿no? Y mi carnalito, el Brian, ¿no? De las chicas, ¿no? Yo muy pequeño, pues yo no necesito decir nombres porque pues realmente no es necesario, pero sí desde muy pequeñito Juan tuvo que empezar a experimentar esa parte del amorío, ¿no? Y fueron unos amoríos, porque ahí les va, es el instinto sexual, el cual pues descoyuntado no estaba. Porque realmente ese corazoncito que tenía Juan en ese instante era de amor, de cariño, ¿no? De ternura, ¿no? De amistad. Juan siempre fue un niño muy tímido, ¿verdad? Para hablarle a las mujeres. Siempre tenía ese miedo, güey, ¿no? De ser rechazado, de vergüenza, ¿no? Fui una persona muy tímida, muy chillona, ¿no? La cual pues poco a poco tuve que ir transformándome porque me di cuenta de que mucha gente se aprovechaba de eso, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeño, recuerdo muy bien, era como en tercero de primaria, ¿no? Aunque puedo regresar un poquito más atrás, segundo de primaria, cuando en ese entonces había unos pupitres, ¿no? Pero que eran de 2, son unas bancas que eran de 2 personas. Normalmente nos sentaban un niño y una niña. Yo tenía una compañerita en segundo de primaria que muchas veces me agarraba mi mano y la ponía en su pierna. Imagínate, yo 6, 7 añitos y ya empezaba yo con ese instinto a empezar a desenvolverse, ¿no?
aunque ya les había platicado un poquito de esta historia de la joven esta que vivía en casa, que eso fue un poquito más grande, ¿no? Pero esta parte en la primaria fue algo así como que ¿cómo empiezas a darte cuenta de muchas cosas que no te das cuenta que vas a llegar o dañas o te dañan? ¿Sí me entiendes? Es una parte que se va desarrollando con el tiempo y que ninguno de ellos, esas niñas o esos niños tenían la culpa. ¿Sí me entiendes? Ni esos primos, ni esas primas. Cuando llegabas a jugar al papá y a la mamá, esos juegos presexuales que les hablábamos anteriormente, ¿no? Esta compañerita agarraba mi mano y me la ponía en su pierna y la subía hacia arriba, ¿no? Yo me recuerdo bien. En la cual, pues, Juan no tenía ese morbo, ¿no? En el de, no, o sea, sí sabía algo que mi madre, pues, siempre nos había dicho esa parte, no, anden ahí agarrando a sus compañeritas, que no sé qué, ¿no? Pero realmente muchas veces a Juan, igual que a muchos, nos valió gorro, ¿no? Esos juegos de por querer experimentar, en varios casos que yo llegué a escuchar, personas que de repente, y que historias que me han contado, que muchas veces les digo, los juegos presexuales con las primitas, las amiguitas de la escuela o las vecinitas, que muchas veces tú no sabías que estaba pasando y se estaba transformando en lujuria. ¿Sí me entiendes? Ese instinto sexual se estaba distorsionando. Cuando Juan empieza a jugar de esa manera, que había besos, agarradas, ¿no? No veía tanta enfermedad, ¿no? Realmente. En esa parte empiezas a descoyuntarte, pero otra parte en tu inocencia, pues tienes cariño, tienes amor con estas pequeñas historias que se van dando conforme a tu vida, ¿no? Esta muchachita que les platico, yo estaba súper enamoradísimo de ella. En esa parte, digo enamorado, ilusionado, yo no sé qué es o qué era. Pero recuerdo bien que el 14 de febrero íbamos a regalar algo a esas personas, ¿no? Íbamos a como intercambiar regalos, ¿no? Entonces yo ya había elegido a la que yo quería, ¿no? ¿Por qué? Porque me gustaba mucho, ¿no? Esa muchacha, esa jovencita con labios carnosos, ojos grandes, medio llenita, ¿no? Pues sí estaba yo bien ilusionado, ¿no? Cuando de repente un mismo compañero de la primaria, pues se queda con ella, güey, ¿no? Como veo que por mi timidez, mi inseguridad, pues no le pude decir que me gustaba, güey, ¿no? Y tal vez a lo mejor no me hubiera rechazado, porque pues guapillo estaba, ¿no? Estoy guapillo, la neta, ¿no? En esa parte yo se los digo porque realmente yo me siento el día de hoy con esa seguridad, ¿no? A lo mejor no estoy guapo, ¿no? La neta, decían por ahí un padrinazo muy estimado, ¿no? Mi queridísimo Máscara, en un anexo que llegué a tener, me acuerdo de ese padrino que decía que pues yo había nacido feo porque pues fui criado con el pájaro, no fui criado con un pincel, pues ni que hubiera sido yo la Mona Lisa, ¿no? Decía mucho esa frase. Realmente, pues yo bello soy el día de hoy porque he estado tratando de cambiar todas esos patrones y esas formas de conducta que llegué a tener y fui desarrollando poco a poco, que me llevaron a mucha destrucción, tanto en mi persona como en otras personas, ¿no? Porque yo no me había dado cuenta cómo se iba descoyuntando mi mente, ¿no? En esta parte pasa esta situación con esta compañerita y este compañerito, y y se fueron, ¿no? Se fueron yendo, ¿no? Se fueron yendo, pues esas situaciones en la vida, ¿no? Después llego a conocer otra pequeña novia que era mayor que yo, iba en otra escuela y me invita un día a su salida de sexto, no, más bien yo la invité a mi salida de sexto, en la cual pues ella asiste, ella era mayor de 2 años que yo y ella iba a la secundaria y a veces me iba y me llevaba de la mano, ¿no? Y me llevaba desde la escuela hasta la casa. Y recuerdo bien un amigo mío, ¿no? Carnal, se decía carnal, ¿no? Que le había gustado mi novia y que, pues, que la cuidara porque me la iba a quitar, ¿no? Y al último sí lo hizo, güey, ¿no? Ese muchacho, pues, en ese entonces ya trabajaba de chalán o de albañil y, pues, tenía solvencia, ¿no? Cuando pues, mi mamá todavía me daba mis 5 varitos para mi taquito, ¿no? Mi lonchecito y mi boy, ¿no? Mis chetitos y mi boy.
Y ese canijo pues ya generaba, ¿no? Se empezó a ganar a la suegra y se empezó a ganar a la compañerita y pues me la arrebató, ¿no? Una desilusión, güey, ¿no? Donde empiezas a dejar de creer en las amistades y dejas de creer en el amor, en el cariño, ¿no? En esa parte donde según te enamoras, ¿no? Empieza, en ese entonces ya era como 11 años, cuando empiezo pues a empezar a distorsionar mi instinto, güey, ¿no? Donde realmente me empezaba a valer gorro todo, güey, ¿no? Eh, Empezaba yo a conseguir empezaba yo con ¿cómo se llama? Con esos, toqueteos hacia mi persona, ¿no? Con esos cuantitos de 3 pesos del tianguis, ¿no? esas, esas revistas, ¿no? De un camarada que como tenía puesto de periódicos, el güey las podía conseguir y de repente me las pasaba, ¿no? Y empecé a coleccionar debajo de mi colchón, güey, ¿no? Ya tenía unas buenas, un montón de revistas, güey, ¿no? Y que muchas veces pues jugaba yo con mi queridísimo amiguito, ¿no? Y en el cotorreo, ¿no? En el desastre, güey, ¿no? ¿Cómo empiezas a conocer de la masturbación, güey, ¿no? Y se empieza a distorsionar tu cabecita. Ya esa forma de querer se empieza a volver en querer probar, güey, ¿no? Que era, pues, tener relaciones, güey, ¿no? Desde muy temprana edad, güey, ¿no? Y darte cuenta que de repente llegas a tener a tu noviecita, la cual, pues, se presta, ¿no? Y empiezan a experimentar y toda esa onda en la cual, pues, muchas veces no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Es ahí donde, pues, Juan empieza a crecer. Esa inocencia que cargaba de más pequeño se empieza a borrar, ¿no? En donde empieza a darse cuenta qué es lo bueno y lo malo, güey, ¿no? Cuando ya le empiezan a salir pelucas en, en donde quiera, ¿no? Y empieza a crecer, empieza a darse cuenta que la vida no es como cuando era un niño, cuando podía reír, caerse, levantarse, irse, ¿no? Cuando ya le empezaba a afectar, güey, que se rieran de él, que se burlaran, que le hicieran bullying, que no tenía los zapatos que quería tener, que el amiguito tenía, ¿no? Y tú no los tenías porque no eran los originales, güey, ¿no? Que muchas veces te daba vergüenza que vieran que eran del tianguis, güey, ¿no? Que tenías que llevar el suéter de la secundaria, con dos, parches en los codos, güey, ¿no? Porque te lo había regalado tu primo, güey. Y, e ir a la escuela con ese suéter todo parchado, ¿no? Y todas esas cosas porque, pues, lamentablemente crecer en una familia en la cual, mamá tuvo que rascarse, con sus propias uñas y sacar adelante a 2 morros, ¿no? 2 morros que en su principio, pues, no sabían que iban a hacer un desmadre, ¿no? Cuando realmente empiezan a crecer y se empiezan a transformar, empiezan a soltarse, ¿no? Como nos hizo falta una autoridad de padre, ¿no? Había autoridad, pues, del abuelo, de los tíos, pero no había la que queríamos, güey, ¿no? Y lamentablemente, pues, empieza una rebeldía, güey, ¿no? Al principio, mamá era una persona muy neurótica, güey, por varias cosas. Tenía un padre enfermo, tenía hermanos que andaban en el desmadre, en el vicio, y tenía unos hijos rebeldes, tercos, ¿no? Que no obedecían. Imagínense qué frustración, ¿no? Para esa señora, que el día de hoy le doy gracias a Dios que el día de hoy no tomo, no fumo, no me drogo, y puedo darle, pues, paz, güey, ¿no? En esa parte, güey, ¿no? Darme cuenta que en su momento, pues, mamá era neurótica por toda esta situación, pero yo no lo veía, ¿no? Y empezaba a haber rencores, resentimientos, un odio y te quiero, dice ella, ¿no? Que porque me pegaba por esto y por el otro, y es que tuvieron que empezarse a desatar varios defectos en mí, mientras iba creciendo, ¿no? Esa envidia, güey, ¿no? Porque mi hermano había salido güerito, con ojo café claro, chulas pestañas y galán, ¿no? Con esa sangre que llamaba mi queridísimo gordo, mi botarguita, güey, ¿no? El darme cuenta que él era más bendecido que se encontraba dinero en la calle, güey, ¿no? Que de repente esto y el otro, que las muchachas lo veían y hola, guapo, ¿no? Y Juan era como el patito feo, güey, ¿no? Así me sentía, güey.
y darme cuenta que empiezo a desarrollar un resentimiento hacia mi hermano, una envidia, la cual empieza a convertirse en maltrato, güey, ¿no? En la cual pues yo lo golpeaba por todo, porque como era el más pequeñito, era el más consentido, güey, ¿no? Y el abuelo se lo llevaba al tianguis y le compraba sus cócteles, le compraba su tamal, lo que él quería, güey, ¿no? Porque se levantaba con él temprano, güey. Mi abuelo era de esos que se levantaban bien temprano a regar sus plantas y a darle de tragar a los pollos y en friega, ¿no? El viejito, güey. Luego a tomar el sol ahí afuera en su silla, ¿no? Y ver que jalaba mucho a mi carnal y ya después de que regresaban del tianguis, pues llegaba todo bien pinche lleno de cosas, güey. Y yo de repente, ¿y lo mío? Pues es que tú no te levantaste, carnal, ¿no? Tú no te levantaste, huevón, eres un flojo, ¿no? Me decía mi abuelo, güey. Y era la realidad, compas. A mí en ese entonces era una persona que me encantaba, pues, estar viendo la televisión y estar, jugando videojuegos, güey. Me la pasaba yo ahí o dibujando, me salía un rato a andar en patineta, en ese entonces cuando pues, todavía no probaba yo la droga, güey, ¿no? Y llega a empezarse a desarrollar ese problema con esos defectos, los cuales empezaron a hacer daño. Porque empezaba yo a andar de terco, güey, yo no me daba cuenta que la envidia lastimaba, güey, ¿no? Y empecé a maltratar a mi hermano. Hasta que llegó un grado, güey, donde él se sale de casa muy chavito. Y como ya se empezaba a juntar con la bandita ahí de aquí de la colonia, pues ya se iba a meter se iba a los remolinos en la feria a darles vuelta, güey, ¿no? Andaba ya con su pinche peloncito, su monita en la mano, güey. Y muchas veces él buscaba o decía que se había ido, de hecho se fue una vez porque ya andaba en el desastre, conoció a una muchachita de su edad, un poquito más grande, y ¿cómo se llama? A andar en el desastre, güey, ¿no? Entonces, él buscaba, el día de hoy me doy cuenta, uno como adicto busca pretextos para salirse del hogar y hacer lo que realmente el día de hoy le está llamando la atención, ¿no? En ese momento era estar con la bolita y estarse moneando y besándose con la muchachita hermosa con la que andaba, güey, ¿no? Que a muchas de las veces mi madre y yo teníamos que salir de casa a buscarlo porque no llegaba, güey, ¿no? En esa parte, pues, él fue el que empezó con la droga realmente, güey, ¿no? Antes que yo, y él es más pequeño por 2 años. Y ver cómo todo esto, porque supuestamente yo le pegaba, agarra y se sale de la casa poniendo un papelito ahí de que se iba porque yo lo maltrataba y no sé cuánto, que en esos precisos momentos, yo sabiendo un poco de Dios, porque mi mamá nos llevaba a misa cada domingo, le pedí a Dios inocentemente que me devolviera a mi hermano y que nunca más lo iba a volver a tocar. Y así fue, nos los regresó, sano y salvo, pero con su primer anexo, ¿no? En el cual él no tenía que estar ahí. Era un niño, ¿no? En el cual solamente lo único que fue a hacer, y fue decisión de él, ¿no? Agarrar recetas, ¿no? Para salir y empezar a probar otras. Las cuales, pues, Juan, pues empezó a ver y por su mismo lado, ¿no? Las mismas amistades, lamentablemente, hubo amistades buenas que me trataban de sacar del desastre, amigos de la secundaria, que en ese entonces dividíamos en dos grupos, decíamos que los locos y los nerds, ¿no? Y yo tenía un chingo de camaradas nerds que el día de hoy, gracias a Dios, tienen una carrera y pues son grandes en lo que hacen, ¿no? Otros que tomamos lamentablemente el camino de las adicciones y el día de hoy, pues tal vez no somos nada ante la sociedad, pero que realmente el día de hoy, de las cosas que pudimos vivir y hemos vivido, el día de hoy nos ha dado, pues Dios, mucha experiencia en ese aspecto y podemos entender a otro adicto, ¿no? Por algo se nos da y se nos deja vivir las cosas que tenemos que vivir, no verlo en lo malo, sino al contrario, ¿no? Para poder edificar a otras personas, ¿no? Que es lo que el día de hoy, pues Brian, Cricri y Juan hacen, ¿no? El tratar de ayudarte, a ti, adictito, hermoso, precioso, que eres parte de nosotros, un hermano, un bebé de luz que en estos momentos tal vez está en la oscuridad, como en su momento Juan, Brian y Cricri estuvieron, ¿no? El día de hoy decirte que sí se puede, hermano, si tú quieres, pero que poco a poco vamos a ir viendo y platicando qué es lo que pues nos lleva a todo esto, ¿no? Yo la verdad que con esto me quiero abstener sin antes de recordarte que tú puedes si tú quieres. El cambio está en ti,
La mentalidad hay que transformarla. Empieza a nutrir tu mente de cosas buenas que desbloqueen esos patrones que hacías antes, que te hacían sentir resentimiento, que no perdonabas, que odiabas, que tenías esto y el otro, que solamente te envenenaban. Y el día de hoy empezar a vivir una nueva vida que depende de ti, creyendo en un poder superior, ya sea como tú lo veas. Pero solito no vas a poder, créemelo. Necesitas otros gallos como nosotros que podamos orientarte, que no somos la chingonería, porque el que nos lleva ahora es nuestro poder superior, porque gracias a él es que el día de hoy Juan, Brian y Cricri tienen un sano juicio, gracias a ese poder superior que el día de hoy para mí es un ejemplo a seguir y es mi Señor Jesucristo, y cada quien pues lo ve de la manera que lo quiere ver, hermanitos, porque esto no es religión, es espiritualidad. Así que pues ahorita yo los dejo con esto. Seguiremos en el próximo capítulo siguiendo platicando. Ahorita pues, les voy a pasar a mi carnal, amigo, el Brian, para que le... Sí, compas, buenas noches. Aquí en la participación de la línea del inframundo. Pues bien, como dice mi compañero Juan, ¿no? Todavía seguimos en el tema de la niñez. Queremos abarcar este tema un poco más amplio, ¿no? Para que se den cuenta desde dónde viene estos sentimientos de culpa, ¿no? Que algún día, tú como adicto, los empezaste a reclamar, ¿no? Tú como una persona ingobernable no entendías esos defectos que hoy tenías o que alguien más te los aconteció, güey, ¿no? Esa parte tan esencial es la que el día de hoy les venimos a regalar. Tú, coqueto, que aún sigues en esa desesperación de nadie me entiende, ¿qué estará pasando, no? Tienes que rascarle profundamente a esa infancia. Tienes que demostrar de dónde viene esa ruptura. Y para hacer eso tienes que hacer una cuenta en tu historial de cómo fue tu infancia, el por qué te trataron así, el por qué siempre fuiste excluido. En el episodio 1 yo les contaba esta parte en la que mi padre siempre me hizo menos, ¿no? Hoy el día yo a él lo amo, lo quiero, lo abrazo, para mí es alguien muy importante en mi vida, en mi recuperación pues más, pero también fue una parte en la cual él no lo hizo con esa intención, hoy yo lo reconozco, él no me dañó con esa intención, ¿no? No sabía que algún día a mí me iba a causar un daño, ¿no? Él no tenía la noción, ¿no? Ahora que yo soy padre, pues yo me doy cuenta de esa situación, ¿no? En el capítulo anterior yo les platicaba esas experiencias de las chavas en las escuelas, ¿no? De mi primer beso, de cómo fue esa participación. Yo les contaba que afortunadamente yo no tuve esos conflictos, ¿no? Yo sí tuve la ventaja de tener a la persona que a mí me gustaba, ¿no? O sea, esa parte esencial que la chava que a mí me gustó, pude con ello, ¿no? Pero hoy les quiero recalcar la otra parte, ¿no? La parte débil, el saber que ella era muy grande, ¿no? El sentirme yo menos, ¿no? Porque a pesar de que ella fue mi primer beso, de que fue mi amor, pues de niño, ¿no? Esa infancia en donde pues te toca coronar, ¿no? El día de hoy es entender, no, no, no. O sea, no siempre fue así, ¿no? Pues un chavo como yo, temeroso, con muchas ilusiones, ¿no? Pero más que nada, miedoso, ¿no? Por todos esos, conflictos que un día mi padre me los metió, ¿no? Sin querer, ¿no? Hoy empiezo a rascarle, adicto, coqueto, como tú te quieras entender, ¿no? Hoy le empiezo a rascar para que ustedes entiendan esa parte que a veces uno viene cargando desde la niñez. Por eso abarcamos mucho este tema, por eso nos centramos más en la infancia, ¿no? Porque desde ahí viene estas partes en las cuales uno no dice la realidad de lo que pasó, ¿no? Ahorita Juan comentaba algo bien cierto, ¿no? Esos juegos presexuales, esa parte donde te descoyuntaste, ¿no? Que dice Juan, le tocaban su piernita y él luego empezó a notar un cambio en su cuerpo, ¿no?
Sintió que algo se le empezó a mover debajo del pantalón y dijo, ay, como que algo no es normal. Y precisamente eso va pasando cuando alguien no te empieza a hablar del sexo, de que todo tiene que ser con una medida, o sea, el entender que el padre tuvo que haberte explicado las funciones, las cosas que tu cuerpo necesita, ¿no? Que te tuvo que haber ilustrado de alguna manera, ¿no? Porque yo recuerdo de niño encontrar las películas del jefe, ¿no? No sé si el Juan también se acuerde de esas veces que encontrabas en el baúl de los recuerdos del jefe un chingo. En ese tiempo, pues, habían los VHS, ¿no? Y empezaron a salir los discos, ¿no? Y un buen de películas, 3X, compás, ¿no? Y yo recuerdo un video muy en especial, ¿no? En el cual era sexo con animales, ¿no? el- en el que no sabía qué rollo, ¿no? Yo decía, ¿a poco eso es normal, no? No sabías. No, más bien yo no sabía, ¿no? Pues era un niño, imagínense. Pero vienen esas partes fundamentales, ¿no? Empezar a entender que nadie te habló de ese tema, nadie te dijo cómo iba a estar, ¿no? Hoy en día lo empiezas a entender. ¿Y por qué abarco estos dos temas? Por eso hablo del pasado y el presente, ¿no? Dirán, este está loco, ¿no? Me dice una cosa, pero está hablando de otra. No, es que todo va de acuerdo a cómo te la estás llevando el día de hoy. Yo no les podría hablar de recuperación si siguiera haciendo los mismos pasos, ¿no? Los mismos hábitos que yo tenía. Hoy yo no les podría hablar de algo diferente en mi vida si yo siguiera haciendo lo mismo, ¿no? Entonces el día de hoy es entender y empezar a abrir ese dilema, ¿no? Yo recuerdo muchas veces, compas, que, que mi infancia no fue tan querida, pues yo fui un chavo muy noble, muy sencillo, muy humilde, en el cual pues siempre tuve a mi hermano, ¿no? Que me defendía, el más grande, ¿no? Yo, desgraciadamente, hubo un tiempo en el que yo odiaba a mi padre, ¿no? Por todo lo que me hizo. Ya les contaba en el primer capítulo, ¿no? Cómo me quemó las manos. O sea, un señor frío, ¿no? De esos viejos, a la antigua, ¿no? Que no les daban tanto amor. Entonces yo, algún momento en mi vida, yo pensé, no, este güey ni me quiere, ¿no? Este señor no sé por qué quiso ser padre, ¿no? Si ni siquiera me demuestra su amor, ¿no? Entonces yo a mi hermano el más grande lo fui poniendo como que el nombre de padre, ¿no? Como que a él lo fui bautizando de esa manera, porque yo sentía esa conexión, yo decía, es que él sí me quiere, ¿no? Él va conmigo a todas partes, él me defendió en la primaria cuando me empezaron a bullear, pues él fue por mí y cacheteó al chavo ¿no? Entonces, el día de hoy es entender, ¿no? Cómo yo en ese momento empecé a odiar a tanto a mi padre que yo decía, no, pues para mí mi padre es mi hermano, ¿no? Por todos esos errores que cometí en algún tiempo en echarle la culpa a los demás. O sea, yo culpaba a mi padre de todo, ¿no? Decía, no, pues no me quiere, no quiere estar conmigo. Yo por más que le digo que lo quiero, que lo amo, no siento ay. Y compás, esa reciprocidad de devolver la moneda, ¿no? Entonces yo empiezo a engrandecer a mi hermano, ¿no? Sin darme cuenta quién me fue arrastrando a cosas mayores, en el cual ya para empezar a entrar un poquito más el tema en la adolescencia, para no fugarme tanto de la niñez, voy a contarles un poquito de mi adolescencia, ¿no? Cuando mi hermano empieza a entrar a la prepa, yo apenas iba saliendo de la primaria, yo creo. Mi hermano, antes de que me fuera a la secundaria, iba a comprar, compraba unas caguamas, ¿no? Y empezábamos a tomar, y me empezaba a dar alcohol, ¿no? Luego mi madre no lo dejaba salir y para que él saliera, pues me sacaba, ¿no?
llegaba esa parte en la que él me hacía que me saliera de la casa con tal de que mi mamá le ayudara o más bien para que le dieran permiso, él me sacaba, ¿no? Y ya cuando regresábamos 2, 3 de la mañana, ¿no? Y pues mi hermano ya tomado y yo con unas copas de más, ¿no? O sea, yo voy entrando a este mundo del alcoholismo, ¿no? Porque alguien más me fue guiando, alguien más que yo veía como mi superhéroe, como mi compañero, como mi padre, pues yo creía que él lo que estaba haciendo, pues era mi ejemplo a seguir, ¿no? Como Juan es el ejemplo de su hermano, el más chico, ¿no? Así mi hermano el más grande, pues yo como el menor, yo veía a mi hermano el más grande como el ejemplo, ¿no? Entonces cuando él me sacaba de la casa, cuando no le daban permiso de salir, porque pues él entró en la etapa donde ya hay fiestas, donde empiezas a tomar alcohol, donde empiezas a salir a divertirte, y como no lo dejaban a veces, pues a mí me sacaba, ¿no? Como mamá veía que me sacaba a mí, pues le daba permiso. Pero sin querer, pues yo empecé a ingerir alcohol. Yo empecé a tomar, ¿no? Yo empecé a ser parte de su pandilla, ¿no? Yo por querer imitarlo. Esa es la gran realidad. Por querer imitar a los demás, empecé a hacer lo mismo que ellos. Veía que mi hermano se empinaba la caguama y pues yo también hacía lo mismo, ¿no? O sea, esa parte y luego empieza el cigarro, el cigarrito, que sentías que te veías así como todo un Don Juan, ¿no? Con el cigarrito en la mano, los dedos cruzaditos y sacando el humo hasta por la nariz, así como estilo toro, ¿no? Y empiezas a imitar, güey. Yo me acuerdo que hubo una ocasión en la que a mí me dio miedo, ¿y saben por qué? Estábamos tomando afuera de la casa de un compa de mi hermano que le decían el Chucho Chucho. Era un mototaxista que siempre iba por mi hermano a la escuela y andaba dándole el rol, ¿no? Fuimos a tomar a su casa y estábamos afuera de esas caguamas banqueteras, ¿no, Juan? De esas donde empiezas a ver que la banda se reúne, te sientas en la banqueta y empiezan a destaparlas, ¿no? Y a mí me mandaban como todo mongolito, vete por las caguamas, ¿no? O sea, a mí me daban el dinero y el envase y yo iba bien contento porque decía yo, ya pertenezco, ya soy parte de ellos, ¿no? Aunque vaya por las caguamas, pero ya soy parte de ellos. Y recuerdo esa vez, no sé si en sus ciudades, o en los estados en donde vivan, hay policías en motoneta, ¿no? Allá en mi barrio, Nezahualcóyotl, la mera paipa, allá hay motorratones, bueno, les pusimos motorratones, ¿no? Policías en moto. Yo recuerdo que esa vez yo fui por la caguama, ¿no? Y cuando veo que caen los motorratones, ¿no? Y mi hermano me dice, escóndete en la jardinera. Y pues yo me escondo, ¿no? Y se llevan a mi hermano en la patrulla. Y yo, imagínense, pues niño, inocente. Yo no sabía ni cómo regresarme a mi casa, imagínense. Imagínense cómo estaba Juan, con una desesperación. Se acaban de llevar a mi hermano. ¿Y ahora qué hago? Pues si yo salí con él, ¿cómo me voy a regresar a mi casa? Y con un buen de frío y miedo y tantas cosas en la cabeza, ¿no? Y ahí sentado en un arbusto, con un montón de miedo, y la noche larga y la jungla de cemento, güey, ¿no? Empiezas a darte cuenta que empieza a salir el miedo, ¿no? Porque mi hermano hacía que yo no sintiera ese miedo, ¿no? Porque él estaba presente. Pero cuando se lo lleva a la patrulla, yo empecé a tener temor de estar solo, de no sentir que alguien me estaba respaldando, ¿no? Cuando vi que se lo llevaron, pues yo no sabía qué hacer, no sabía si ir corriendo tras de él. Yo nada más vi cómo se lo subieron a la patrulla y yo me quedé ahí en la jardinera, ¿no? Y te voy a contar la realidad, Juan. Yo me quedé ahí hasta las 3 de la mañana que mi hermano regresó caminando. No mames. Y con un buen de frío, Juan. Yo no sabía, ¿no? Y cuando lo veo y voy corriendo a abrazarlo, ¿no?
¿Saben por qué? Porque yo lo quería. Bueno, lo quiero, lo amo a mi carnal, ¿no? Pero en ese momento para mí, él era mi ídolo. Lo había puesto hasta de póster en mi cuarto, ¿no? Así como un altar, ¿no? Un pedestal, lo puse, quité mi póster de López Obrador y lo puse a él, ¿no? Así, así, imagínense cómo estaba. Pues para mí él era lo máximo, ¿no? Yo lo veía entrar con mujeres, o sea, con sus noviecillas, ¿no? Y yo quería imitarlo, yo quería ser como él, yo quería ser parte de él. Yo quería que no me viera como alguien inferior, como siempre me jalaba a todos lados, pues yo sentía que conectábamos, Juan, ¿no? Que éramos uña y mugre, que esa parte tan esencial que él no sabía que me estaba causando daño, ¿no? Que eso, que el día de hoy me empezó a molestar, ¿no? Bueno, no a molestar, pero a abrir los ojos, fue en ese momento, Juan, en el que yo llegué a la casa 3 de la mañana, mi hermano un poco golpeado porque los polis lo golpearon y lo aventaron ahí por Chimalhuacán y se vino caminando con su compa y llegamos a la casa y mamá, pues toda histérica, ¿no? Y yo, amarillo, Juan, amarillo porque me había espantado, pues no sabía qué estaba pasando. Y yo recuerdo que llegué a mi cama, dormíamos en literas, ¿no? Y empiezo, yo no me había dado cuenta, Juan, ahí empezó a ir algo bien esencial que el día de hoy les voy a contar, ¿no? Yo no me había dado cuenta que mi hermano había pegado sus tenis y en el espacio de mi litera estaba el resistol 5000, bueno, de ese amarillo, no sé si es el 5000, Sí, el 5000. el 5000, el amarillo, ¿no? Entonces lo tenía ahí en mi litera, en el espacio entre el colchón y la madera. Y como yo te digo, yo venía amarillo, pues yo tenía miedo, yo tenía temor, ¿no? No podía dormir. Y no sé cómo yo volteo y veo un bote amarillo chiquito, ¿no? De ese que pegaba chido los tenis. Y lo destapo y lo empiezo a oler. Y yo digo, ay, ¿qué es esto? Huele chido, ¿no? Y me lo dejo y me pongo la cobija arriba. Me tapo, ahora sí que me tapo completo, Juan, y me pongo el resistol en mi nariz, ¿no? Y empiezo a olerlo. Y me voy dando cuenta, Juan, que se iban los miedos, que se empieza a quitar esa inseguridad. Cuando yo lo inhalé, dije, de aquí soy. Ya no hay más miedos, ya no tengo miedo, estoy bien. Sentí algo tan, tan, tan relajante, Juan, como no te imaginas. O sea, una tranquilidad en mi cerebro, esa anestesia que el día de hoy me ha llevado a ciertos lugares donde no tuve que haber ido. Pero ahí fue una parte esencial. Ese día nunca se me tiene que olvidar porque de ahí empezó algo bien chingón, güey, ¿no? Esa parte donde la sustancia te da el placer, Juan. Ese placer en el que empiezas a disfrutarlo, ¿no? Yo empiezo a recordar y ahorita con ese Resistol 5000 me viajé, Juan, me viajé a un mundo en el cual lo tenía bien guardado. Lo tenía bien guardado en mis secretos, ¿no? Así como que, ¿con qué empezaste? Pues con el Resistol 5000. Sí. Y de tanto que lo inhalé, sequé el Resistol, Juan. O sea, ya después ya no olía, ¿no? Y ya le metías el dedo y ya parecía plastilina. O sea, yo así empecé, Juan. Imagínate el día de hoy decirte lo contrario, ¿no? Para mí, tú, amigo coqueto que estás detrás del teléfono, pantalla, Apple, iPad, lo que tengas el día de hoy donde nos estés escuchando. Hoy en día, despréndete, empieza a liberar esos conflictos, ese, ese costalito que vas acumulando, ¿no? Yo te lo digo el día de hoy, ¿no? Yo el día de hoy, gracias a Dios, yo no tengo
conflicto con nadie, ¿no? Yo amo a mi hermano, amo a mis hermanos, a mis padres, ¿no? El día de hoy los he perdonado y me han perdonado. Pero tú, adicto, coqueto, como te quieras poner el día de hoy, date cuenta que hay una solución. Hay más gente como tú no eres el único. Somos un chingo, somos varios en el mismo camino, en esto que es la línea del inframundo, donde entramos y a veces no nos vamos. Locos pero pocos. Esa es la realidad. Algo bien esencial. Pero el día de hoy es demostrarte a ti que todavía piensas que nadie te quiere, piensas que nadie quiere estar contigo. Aquí estamos. Somos una comunidad, una camaradería tan necesaria para poder sobrevivir, sustituir la sustancia con amor. Para ti, adicto, coqueto, como te quieras poner el día de hoy, hay una solución. Solo déjate querer. Abrázate, quiérete. El día de hoy libera todos esos conflictos que el día de hoy te marcaron, como a mí en algún momento, ¿no? Somos pocos los que en realidad te van a decir la verdad, ¿no? Lo que en realidad te está aconteciendo. Así es, coqueto. Aquí estamos en la línea del inframundo, recuérdalo bien. Esta participación va a llegar a su fin, ¿no? Aquí estamos y no nos vamos. Como a mí me Goofy. Chao. Y bueno, carnalitos, en esta parte, pues el día de hoy no estuvo nuestro compañerísimo, el Cricri, pero de igual forma, tenemos que seguir en este servicio, compañeros, ¿no? En este aspecto, pues es agradable para nosotros tomarnos ese tiempo, porque pues el tiempo es del Dios, es del jefe, y Él es el que maneja pues todo, ¿no? Y el día de hoy nos permitió poder estar un día más con cada uno de ustedes, recordando que si hay una salida, y dice mi carnalito Brian, hay una solución. La solución está en ti. El querer es poder, dice la palabra de Dios. Aquel que pida se le dará, aquel que busque encontrará, y aquel que toque la puerta se le abrirá. Así es, si tú buscas la manera de salir de ese hoyo, tú puedes hacerlo. Hay veces que necesitamos ayuda, hermanos. Cuando llegamos ya a una extrema forma de consumo, hay ocasiones en las cuales se nos ha tenido que internar. Poco a poco vamos a ir hablando de este aspecto, porque yo ya tengo más o menos 3 internamientos y para mí no es graciosidad, aunque en el mundo de AA o de cuando estás en anexos, muchas veces el que lleva un montón de anexos piensa que es uno chingón. Chingón es aquel que nada más tiene uno y en ese agarra la onda, o más chingón todavía el que ni siquiera lo tiene y se da la vuelta a su rata y deja de estar desperdiciando su vida, ¿no? La verdad es que el día de hoy fue muy agradable estar con cada uno de ustedes y seguimos recalcando y pidiéndoles échenle ganas, sí se puede, hermanos. Y nos vemos en el próximo capítulo de la línea del inframundo. Por hoy ha sido todo. Con ustedes estuvo pues Juan Osorio, el famosísimo Juan el Profeta, y su queridísimo amigo Brian Salgado. Nos despedimos y les deseamos pues una muy bonita noche. Espero que les haya servido y recojan lo que les sirva y lo que no, deséchenlo, como en todo, ¿no? Hasta luego, hermanitos, mis bebecitos de luz. Y recuerda, come frutas y verduras.